Hola chicos, ¿cómo van? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ajustarnos temporalmente a esta medida virtual, entonces en la medida de lo posible vamos a dar continuidad a los temas que ya teníamos propuestos en el temario y pasamos de revisar la configuración electrónica. Ya les califiqué los quizzes, no sé si quieran, me lo hacen saber por mensajes o comentarios a través de esta plataforma, que publique las notas o esperamos a que retomemos clases y ya les entrego sus quizzes personalmente. El tema que seguía era la materia, entonces vamos a hablar de una manera pues muy teórica mientras retomamos las clases. En algún momento mencionamos que la materia era todo aquello que ocupaba un lugar y un espacio. Básicamente es todo lo que nos rodea, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos, está compuesto por materia. Y la materia por átomos, electrones, protones, neutrones, y que era lo que estábamos trabajando en las clases anteriores con la electronegatividad y buscando el equilibrio de los compuestos. Bueno, partiendo de que ya sabemos que es un átomo y que está compuesto de las materias, entonces, que la materia está compuesta de átomos, entonces pues vamos a entrar a este tema. La materia básicamente se divide como en dos estados cuando se encuentra mezclada, que es la materia homogénea y la materia heterogénea. Entonces, la materia homogénea presenta una composición uniforme y una sola fase. Entonces, el básico ejemplo de azúcar y agua. Si ustedes revuelven el agua y el azúcar por un determinado tiempo, no se va a poder diferenciar cuál es el azúcar y cuál es el agua, entonces van a estar como muy compactadas. Ya lo vamos a ver más adelante, como en los estados y cambios de la materia. La materia homogénea se divide en dos partes, que es en sustancias puras y en mezclas como tal homogéneas. Entonces, las sustancias puras están compuestas por uno o más elementos, y también se divide en dos categorías, por decirlo de alguna forma, que son las sustancias elementos o las sustancias compuestos. Entonces, las sustancias elementos son sustancias puras que no se pueden dividir, es imposible dividirlas. Un ejemplo de sustancia pura, el agua. O sea, tú no puedes fragmentar el agua y convertirla en otra cosa, más que no sea mezclándola y alterando su estado, y ya no sería una sustancia pura. Lo que es compuesto sí es una sustancia que se puede descomponer en dos sustancias, o sea, se pueden separar. Aquellas sustancias que se puedan separar son, pues, por ejemplo, el alcohol, lo que es la cerveza, el vino. Tú puedes destilarlo y obtener lo que es el alcohol de esa sustancia y descomponerlo en dos sustancias. Entonces, rebobinemos. La materia está dividida en materia homogénea y materia heterogénea. La homogénea es uniforme, presenta una sola fase. Claro. La materia homogénea se divide en dos, sustancias puras y mezclas como tal homogéneas. Y las sustancias puras se dividen en dos tipos de sustancias puras, los que tienen elementos y los que son compuestos. Los elementos no se pueden dividir, no se pueden descomponer, no se pueden separar, es imposible. Que quede eso claro, por eso pongo este símbolo acá. Y lo que es compuesto sí se puede descomponer, sí se puede separar, como el ejemplo del vino. Entonces, la mezcla homogénea recibe como nombre solución. Una mezcla homogénea es como una solución. ¿Qué es una mezcla? Es como un líquido o algo que tú puedas mezclar, y está compuesta por dos o más elementos. ¿Listo? De eso se trata la materia homogénea. La materia heterogénea no tiene una uniformidad como si la presenta la materia homogénea, y presenta dos fases o más. Por ejemplo, el agua y el aceite, que también es el ejemplo más común. O sea, tú sí puedes ver la separación que hay entre agua y que hay entre aceite. O sea,
es muy clara la fase. O si quieres ver 3 fases, entonces pones gelatina, agua y aceite. Entonces puedes ver la separación en 3 fases. O piedras, arena, agua y aceite. Y así. No necesariamente siempre aceite, entonces pones solo gelatina, piedras y agua. Y así. La materia homogénea tiene por nombre también como mezcla. Mezcla homogénea. Mezcla heterogénea. Está compuesta por 2 o más sustancias puras que conservan sus características, es decir, que no pierden sus propiedades. Entonces, voy a borrar y ya vamos a pasar con lo que es la materia y sus propiedades para que puedan comprender que se conservan sus propiedades. Tienes que ver que siga grabando. Listo, chicos, entonces ya borré lo anterior y seguimos con las propiedades de la materia. Entonces, las propiedades de la materia se dividen en físicas, químicas y estados de agregación. Entonces, las físicas se dividen en 2, que son las generales y las particulares. Generales porque son como del ambiente, y particulares son porque son como infringidas, o sea, yo hago algo para que pase. Entonces, por ejemplo, un cambio físico general es cuando un árbol se deteriora, eso es causado por el ambiente. Una particular es, por ejemplo, cuando yo cojo un clavo de una puntilla, lo voy a martillar y el clavo se dobla. Entonces ahí el clavo sufrió un cambio físico, ¿sí? Pero su estructura sigue siendo la misma, o sea, internamente el clavo no cambió. Es como si yo me fracturo, internamente sigue siendo hueso, solamente que está fracturado, pero tiene solución. El clavo de pronto se puede volver a enderezar un poco, pero químicamente no cambió. El cambio es físico, ¿sí? Entonces no hay alteración en su estructura química. Cuando hablamos de propiedades químicas, es como la reacción de la materia ante ciertos cambios. Entonces, digamos con el ejemplo del clavito. El clavito se oxidó, ¿sí? Entonces ahí sí está alterando químicamente la estructura del clavo, porque ya lo que veíamos en las configuraciones electrónicas, tenemos al hierro pero con +2, y tenemos al hierro con +3, entonces está el hierro, el ferroso, el férrico. Es porque está cambiando su estructura química. Hay una alteración de la materia que la puede transformar en otra, en este caso en óxido. A eso se refieren las propiedades de la materia cuando hablo de físicas generales y particulares, químicas en cómo reacciona como tal la materia cuando hay un cambio en su estructura química interna, cuando se transforma. Tenemos los estados de agregación, entonces esos son los que ya todos conocemos, que es sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ¿qué pasa con estos estados de agregación que hacen parte de las propiedades de la materia? Cuando tenemos un elemento sólido, como este marcador, es porque las partículas están demasiado compactadas, como está acá en este dibujo, están demasiado unidas. Entonces, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión, ¿sí? Entonces, las células, en vez de hacerse así, como de repelerse, empujarse, están muy compactadas. Entonces, eso es lo que pasa cuando la materia está en estado sólido. El tablero, la pared, el marcador, el borrador, todas sus células están de una manera muy unidas, y por eso se dice que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión.
tenemos el estado líquido. Entonces, ¿qué pasa con estas fuerzas? Son iguales. Por eso entonces tenemos un líquido, el jugo, el agua, lo que se entienda por líquido. No hay como tal una repulsión y tampoco hay una atracción. Entonces las células están más sueltas, pero en igual proporción, ¿sí? O sea, se ejerce igual la misma fuerza. En el sólido la fuerza es mayor por la atracción y en el sólido no, o sea, es de una manera equitativa. Y en el estado gaseoso, acá no alcancé a dibujar las partículas, pero las partículas sí están demasiado separadas. Dibujámoslas en otro color para que las puedan apreciar. Están muy separadas las células, las partículas o células, como es. Las partículas están demasiado separadas, entonces la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Entonces, acá en este diagrama o esquema, por favor, todo lo que he dicho en el video, tanto en la primera parte que era como lo de la materia homogénea, heterogénea, y esta parte con propiedades de la materia, lo van a copiar en el cuaderno, porque todo puede quedar muy bonito en el video, pero en la cabeza de ustedes, que al menos que quede en el cuaderno, que cuando ustedes transcriben se les queda más. Y eso me lo van a enviar como evidencia hoy antes de la 1 de la tarde. Esa es una de las actividades para el día de hoy. Eso tiene nota, que me envíen como sí, profe, yo sí copié, tomé apuntes, bla. Tenemos los cambios de estado. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar estos ejemplos y vamos a utilizar el agua como ejemplo principal. Cuando tengo un elemento, como lo es el agua, en estado sólido, entonces lo vemos en el hielo. Eso quiere decir que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión y está en un estado sólido. Sabemos que igual muy fácilmente se puede desleír, pero ahí está en estado sólido porque las partículas están demasiado compactadas. Cuando se empieza a desleír, a derretir por el cambio de temperatura o porque se sacó el congelador y pasa de sólido a líquido, eso tiene un nombre y se llama fusión. Fusión. Cuando tenemos el líquido que pasa a gas, por ejemplo, cuando ponemos a calentar el agua para bañar, cuando ponemos a calentar el agua para hacer algo de tomar caliente, agua panela, tinto, aromática, y hierve el agua, vemos que sale humo, y si usted deja hirviendo mucho tiempo esa agua, se va a secar y usted va a decir, ay, el agua desapareció. No, el agua no desapareció, el agua se evaporó. Y a este fenómeno o proceso se llama evaporación. Entonces, de sólido a líquido, fusión, y de líquido a gaseoso o gas, evaporación. Entonces, que se devuelva no es muy común, o sea, que pasemos de gas a líquido, pero se puede hacer, o sea, acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, toda la materia se transforma. Pero es que el agua se desapareció, se fue. Si estamos en un recinto cerrado como lo es el baño de nuestra casa, bueno, ¿cómo se llama eso? Cuando uno en un turco, que el agua está como encerrada, que usted empieza a ver como que, ay, que las paredes están... el agua se vuelve como a condensar y el proceso se llama condensación. Cuando pasa de gas nuevamente a líquido, que la temperatura de como una disminución, el agua se puede devolver de gas a líquido y se llama condensación. Y de líquido a sólido, pues eso sí, cuando usted pone a congelar el hielo, tiene el agua líquida y la va a poner en la nevera, se llama solidificación. Entonces esto sí es demasiado obvio. De líquido a gas, evaporación es demasiado obvio. Y de líquido a sólido, solidificación también es demasiado obvio. Solo es de ponerle un poquito de lógica y ya los nombres van.
¿Qué pasa? Porque sucede, cuando no se pasa por la fase de líquido, sino directamente de sólido a gas. Entonces, se salta esta parte, la omite. De sólido a gas se llama sublimación. O sea, digamos, el agua no tiene el tiempo para pasar por el proceso de líquido, no, sino de que de sólido a gas. Entonces usted mete el hielo que se derrita de una manera que no tenga el tiempo de pasar a líquido, sino que se evapore de una vez, se llama sublimación. Y otro fenómeno que no es muy común, pero también se puede dar, que es de gas a sólido sin pasar por la etapa de líquido, se llama sublimación inversa. Y esos, chicos, son los cambios que puede estar presentando la materia como tal. Y estos son sus tres estados fundamentales, y estos son los cambios, los nombres de los cambios que presentan los estados de la materia. Entonces, para el día de hoy me van a enviar las fotos de que tomaron los apuntes de la clase, y ese sería una nota. La segunda nota, la segunda actividad, taller para el día de hoy, va a ser un documento que les voy a apuntar con este video, que también es para entregar hoy 24 de marzo, antes de la 1 de la tarde. Después de la 1 de la tarde se cierra la plataforma y ya no se pueden recibir trabajos. Entonces, chicos, muy pendientes, muy juiciosos. Yo sé que para algunos es muy difícil, que el internet, que bla bla bla, pero entre todos podemos, porque nos toca acoplarnos a la situación. Yo les he mencionado, nosotros somos seres de adaptación, y si no nos podemos adaptar, selección natural, ciclis. Entonces, les dejo el taller, no es muy largo, lo pueden hacer fácilmente en media hora, por mucho, y pues van a tomando los apuntes de la clase. Serían 2 notas. Entonces, el taller sería una nota y los apuntes serían otra nota. Les voy a dejar para dentro de 8 días me van a subir un video, porque no tengo los datos de todos los que no me han dicho lo de su proyecto final, cómo van, qué van a hacer, si lo van a modificar con esta situación, si están aprovechando el tiempo, deberían estar aprovechando el tiempo para ir adelantando este proyecto, y que no los coja con los calzones abajo cuando regresemos y digan, no, profe, no he adelantado nada, no he hecho nada, no sé qué hacer, es que no puede salir, porque obviamente hay varios proyectos que, profe, es que mi proyecto era en el colegio. Entonces la idea es que cuando volvamos, ustedes ya lo que tengan pensado en hacer en el colegio sea ir a aplicarlo. O sea, no sea como, profe, es que he pensado, no, lo he pensado me lo pueden ir diciendo ahorita. Este canal de comunicación, como se los dije en el video de bienvenida, está abierto constantemente. Se pueden contactar conmigo no solamente los días martes que tenemos clases, sino durante la semana, para aclarar dudas, inquietudes. Y para entonces, dentro de 8 días, igual se los voy a dejar escrito en el tablón también de Classroom con la fecha. Dentro de 8 días me van a enviar un video, máximo de 5 minutos, contándome cómo van, si el proyecto sigue siendo el mismo, si lo van a cambiar, qué han hecho, qué han pensado. Y esa también sería nota para dentro de 8 días. Igual se los voy a dejar registrados en el tablón de Classroom. Chicos, eso sería todo. Estamos en contacto. Me escriben cualquier duda, cualquier inquietud. Espero que estén muy bien, se cuidan.